Dímelo, dímelo Instagram, dímelo YouTube. Damos los 10 segundos, ¿sí? ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a los vivos de los domingos. El día de hoy vamos a tener una clase increíble, así que ponte cómodo que esta clase comienza ahora. ¿Qué dice mi gente? Bueno, mi gente, qué lindo. Un saludo a la gente de Instagram. Estamos transmitiendo hoy en Instagram y YouTube. ¿Cómo están, aprendices? ¿Cómo están? Hoy estoy súper contento. ¿Hay alguna razón para estar contento? Sí. ¿Una razón en especial? No. ¿Por qué estoy contento el día de hoy? Bueno, mi gente, porque estamos vivos. Estoy aquí vivo, saludable, transmitiéndole a mi gente, a los aprendices. Así que la razón para estar feliz es esa. ¿Están felices? ¿Sí o no? ¿Están listos? ¡Let's go! Bueno, mi gente, lo siguiente, lo que vamos a hacer es, déjenme bajarle aquí un poquitito la música, porque está muy on fire, está demasiado on fire. Bueno, hoy tenemos una gran clase, así como dice el título. Hoy tenemos la clase de familias y fórmulas de cócteles. Hoy les voy a quitar muchos mitos de la cabeza acerca de las familias y las fórmulas. También les voy a enseñar cuáles son las fórmulas en las que se tienen que concentrar y cómo empezar, digamos, a decir, bueno, tenemos un cóctel, ponele tropical, ¿a qué familia pertenece? Tenemos un cóctel amargo, ¿a qué familia pertenece? Tenemos un cóctel en vaso largo con hielo, ¿a qué familia pertenece? Tenemos un cóctel en vaso corto, ¿a qué familia pertenece? Es decir, lo voy a ayudar a que vayan entendiendo un poco. Sé que muchos de ustedes no trabajan aún en bares, sé que muchos de ustedes quizás no tienen experiencia de haber trabajado detrás de una barra, quizás con un jefe de barra que los haya guiado. Así que mi trabajo con esta clase de hoy es guiarte en este proceso. Voy a entrar directamente a la materia y ya ustedes saben, en el minuto 30 aproximadamente, cuando termine la clase, nos quedamos conversando. Un saludo enorme a todo mi Army. Los quiero mucho, carajo. Ahí va. Vamos a arrancar. Uy, una energía hoy, mi gente, es una energía. Hoy tomamos cócteles, Hoy tomamos cócteles. Bueno, voy a arrancar. Son 5 puntos los que les traje el día de hoy. Ya sabes que después del punto número 5 les voy a preparar unos cócteles sorpresa y luego nos quedamos charlando ustedes y yo. Bueno, punto número 1. ¿Por dónde empezar? Debes estarte preguntando, Chejo, antes que todo, dígame si se escucha bien. Dime si se escucha bien, si está bien la música, si le bajo un poquito. Ustedes me dicen, mi gente. Bueno, punto número 1, ¿por dónde empezar? Porque tú dices, ok, fórmulas y familias, ok, googleas ahorita y colocas Google fórmulas y familias y encuentras ahí las familias, pero quizás dices, ¿qué hago? ¿Hago una por una o no? O sea, ¿por dónde carajo comienzo? Bien. Te voy a dar tres puntos en los que te tienes que enfocar de por dónde empezar. Punto número 1, los clásicos, los cócteles clásicos, ¿sí? Vamos a suponer, vas a agarrar un martini, un martini clásico, un dry martini, y vas a ver los ingredientes que tiene y vas a tratar de descubrir las similitudes de esos ingredientes con otro cóctel. Ejemplo, vas a agarrar y te vas a dar cuenta que en el dry martini y en todas sus variantes siempre va a tener gin y vermut o cualquiera de los vermut. No tiene que ser absolutamente el vermut dry. Por ejemplo, si ya le agregas un vermut rosso, puedes hacer una versión de un perfect martini o un martini dulce, pero te vas a dar cuenta que en los martinis vas a encontrar similitudes, es decir, tienes un gin por un lado y por el otro lado tienes un vermut. Entonces, esto es lo primero que tú vas a hacer. Céntrate en los cócteles clásicos y trata de ir leyendo esas similitudes de ingredientes que vas a encontrar en otros ingredientes. Punto número 2 de por dónde empezar. ¿Cuáles son las familias más comunes? Eso te voy a decir más adelante en esta clase. Hoy únicamente te voy a revelar cuáles son las 20 familias en las que yo te digo que tú te tienes que concentrar, porque son las 20 familias que vas a ver en la mayoría de los cócteles, ¿ok? Así que ese es mi punto número 2. La mejor manera de aprender coctelería clásica y hacerte lo más rápido un experto en cócteles es entrar por el lado de la familia. ¿Por qué? Porque las familias son esas fórmulas que te van a ir a ti guiando, como la fórmula universal de la coctelería, que usted la conoce ya: limón, almíbar y, un cítrico,
principalmente el limón, un cítrico, un endulzante, principalmente el almíbar, y una bebida alcohólica, que es la que sea, la de elección. Ya esa fórmula sour a ti te dice, bueno, ok, todo lo que tenga un cítrico, un endulzante y una base alcohólica es un sour. Entonces ya se te graba. Después más adelante, cuando estás viendo un cóctel, dices, oye, mira, tiene un cítrico, tiene un endulzante, o sea, ¿qué es un qué? Un sour. Entonces, por eso te digo, te voy a decir cuáles son las 20, porque son 20 que yo hice sí una recapitulación y yo dije, bueno, para mí que estas son las más importantes, ¿ok? Para mí, ojo, no estoy diciendo que sea la Biblia de la coctelería. Punto número 3 en el que tienes que enfocar para empezar, aprenderte las mezclas. Ahora, obviamente tú me vas a decir, Checo, lo estoy leyendo, saludo a todo mi army. Checo, está re jodido, ¿no? Como que, o sea, aprenderme todos los cócteles. Vamos a suponer que yo te diga que los cócteles clásicos son 70, los más famosos. Es jodido, no vamos a mentir entre nosotros, a aprenderte todos los cócteles. Bien, te voy a dejar en la descripción de este video, así mismo, porque soy generoso y los quiero, te voy a dejar en la descripción una guía descargable, ni siquiera me tienes que dejar tus datos, una guía descargable, donde en esa guía descargable tengo las fórmulas más comunes repetidas en la coctelería. ¿Ok? Y si superamos, si esta transmisión en vivo supera los 500 likes, te voy a dejar mi fragmento de los cócteles clásicos y cómo hacerlos en casa. Te voy a dejar eso, pero este video tiene que superar los 500 likes. ¿Va a superar los 500 likes o no? Dígame sí o no, dímelo. Bueno, esos son mis 3 puntos en los que tú te tienes que enfocar. Vamos a recapitular. Cócteles clásicos y ver similitudes de ingredientes. Punto número 2, familias y fórmulas más comunes, que son estas 20 que te digo. Punto número 3, aprenderte las mezclas, ¿ok? Bueno, ahí está. Está fácil. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Punto número 2 de la clase hoy. ¿Cuáles son las 20 fórmulas principales? Muy bien. Yo te las voy a leer ya mismo porque es que no voy a dejar que pase otro momento. Ya mismo te las voy a leer. Dame un segundo que te las voy a leer. Mira. Concéntrate en estas, ¿ok? Concéntrate en estas. Uy, dame un segundo. Vamos así. De atrás para adelante. Grogs, Eggnogs, Pussets, Juleps, Slims, Collins. Ya, dame un segundito porque aquí lo desordené un poco. Bueno, vamos bien hasta ahí. Vayan dejando en los comentarios. Collins, Flips, Cobblers, Coolers, que se escribe distinto, Daisies, Crustas, Smash, Highballs, Fixes, Puff con 2 F y S, Rickies, Box, Coladas, On the Rocks y no sé cuál se me escapa. Si se me escapa alguna y estás viendo esta clase, déjame en los comentarios si se me escapa alguna. Smash, la dije, no sé. Bueno, céntrate en estas 20. Igual, no te preocupes que te lo voy a enviar para que las puedas ver. Bueno, este sería, mi gente hermosa, el punto número 2. Céntrate en estas 20 fórmulas y practícalas, porque una vez, vamos a suponer, arrancaste con la familia Fix. Fix son 2 cócteles más famosos con el Fix. Gin Fix, Ramos Gin Fix. Esos 2, ponele. No sé si me escapa uno, déjame en los comentarios. Pero una vez que pruebes y practiques estos cócteles, ya tienes la fórmula Fix en la cabeza. Luego te vas a la Collins, ejemplo. Vas y haces un Tom Collins. Vas y haces un John Collins, que lo que cambia es el gin, y ya automáticamente te queda la fórmula Collins en la cabeza. ¿Sí? Bueno, no sé si se entendió, mi gente. Por favor, déjenme en los comentarios si se entendió. Dígame, Joblan, está súper claro. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Ponche, muy bien. Me gusta, Nico. Me faltaban los ponches. Estamos activos, estamos activos. Bueno, muy bien. Seguimos porque hoy les voy a hacer cócteles y entonces estamos activos. Bueno, voy. Tengo un segundiscli. Punto número 3. ¿Qué ingredientes debo tener para arrancar? Dime tú, mira que te estoy viendo en la cámara, dime tú si no te has preguntado, oye, ¿cuáles son? O sea, yo estoy arrancando una barra en mi casa, ponele. Vamos a suponer que tú no trabajas en un bar. Vamos a suponer que tú estás buscando practicar los cócteles para aprenderte los cócteles clásicos, para aprenderte las familias. Entonces tú necesitas una lista de cuáles son lo mínimo. Yo voy a hablar de una persona que quizá, no sé si sea tu caso, pero quizás no tengas un montón de guita para agarrar ir al súper y bueno, me llevo todo esto. No, una persona como yo, humildita, así, guapa y humilde. Una persona como no lo voy a leer todavía porque yo lo conozco, no lo voy a leer. Bueno, entonces una persona como yo así que dice,
Coño, no tengo para comprarme un montón de botellas. Hoglan, yo quiero entrenar la mayor cantidad de cócteles posible. Coño, recomiéndame una lista de compra. Ahí te va. Ahí te va, carajo. También te lo voy a dejar de sorpresa si este video supera los 500 likes. ¿Qué jugos? Vamos a arrancar primero. ¿Qué jugos tienes que tener? Jugo de limón, jugo de lima, jugo de naranja, jugo de pomelo, jugo de arándanos. Esos 5 jugos los tienes que tener. ¿Ok? Lima, limón, pomelo, naranja, arándanos. Esos son los jugos que más se utilizan en la coctelería. ¿Qué otras bebidas sin alcohol tienes que tener? Tienes que tener agua con gas, agua tónica o soda, agua con gas o soda, tónica, ginger beer y ginger ale. Son las aguas, ¿cómo se dice? Con dióxido de carbono, sí, que más se utilizan. Son las aguas con gas o gasificadas que más se utilizan. Bueno, me faltó Coca-Cola también. Coca-Cola es número 5. Te dije los 5 jugos, te dije las 5 gaseosas. Perfecto. Ahora, ¿qué frutas necesitas? Necesitas la misma paleta de cítricos. Esto yo me acuerdo hace mucho tiempo, un mentor en una barra me dijo, Hoglan, ¿cuáles son los cítricos más famosos? Y yo, limón y naranja. Ajá, ¿y los limones hay uno solo o hay varios? Sí, tienes el limón verde, tienes el limón amarillo. Bien. ¿Qué te queda de por medio? La toronja, el pomelo. Entonces, limones amarillos y verdes. Naranjas y pomelo, esos 3. Y un cuarto que se utiliza muchísimo, la cereza. ¿No han visto que todos los cócteles, los que yo hago al canal, siempre llevan cereza? Cereza. Esas 4 frutas, esas 5 frutas, mira, la regla de los 5, esas 5 frutas las tienen que tener. Muy bien, vamos con las bebidas alcohólicas. ¿Qué bebidas alcohólicas sí o sí no te pueden faltar en el bar? Tequila, gin, vodka, Cointreau, triple sec y ron. Y si te alcanza la plata, un Campari, un vermut, un whiskycito y estamos bien. Y muy importante, que lo di en la clase pasada, un bitter de angostura. Un bitter de angostura no te puede dejar de faltar. Bueno, mi gente, esas son las cosas. Acá tengo una lista que si tú quieres que yo te la mande, pégale un likeazo, porque si este video supera los 500 likes, yo publico todo. Ustedes saben que yo todo lo que prometo lo digo. Ahí está, así de simple. ¿Qué otra cosa tienes que tener? Hielo picado, hielo rolo. Eso es lo único que tienes que tener en tu casa, no más. Con estos, mira, con estos 20 ingredientes que te dije, tú puedes hacer la mayoría de los cócteles clásicos. Ya sé que algunas personas pueden tener más dinero y otras no, y ya lo sé, mi gente, pero ahí ya te dije, ya es cuestión de ustedes, ya es cuestión de que hagan un sacrificio, ¿ok? Bueno, seguimos. Perdonen que no les esté leyendo, ahora los leo. Mira que tengo que hacer unos coctelitos. Escuchen, punto número 4. Mira que son 5 nada más la clase de hoy. Punto número 4. Escuchen estas preguntas que me han hecho a lo largo de mi carrera. Escuchen esta pregunta y ustedes quiero que me dejen un dímelo, una risa, un algo. Escuchen esto. Los cócteles tienen copyright. Díganme ustedes si no se lo han preguntado en algún momento. Los cócteles tienen copyright. ¿Ah? O sea, se pueden registrar. Si yo creo un cóctel que se llame Chúpame el dedo gordo, se puede registrar. Ya empecé y eso que te voy a callado. Si tú tienes un cóctel que se llame Chúpame el dedo gordo, el dedo gordo del pie, chúpame el dedo gordo del pie, creaste ese cóctel, chúpame el dedo gordo del pie. ¿Se puede registrar? ¿Ah? ¿Se puede registrar? Que yo sepa, en Latinoamérica no. Tú puedes registrar chúpame el dedo gordo del pie, quizá la palabra. Ahora, un cóctel, eso no se puede hacer. Entonces, olvídate de, yo voy a crear un cóctel y tal. ¿Ok? Número 2. Ya. ¿Cuál es la segunda pregunta? Ok. Me van a robar. Hoglan, profesor, mentor, me van a robar mi receta. Si la publico, me da miedo que me roben mi receta. Me voy a tomar esto ya. ¿Quién te va a robar tu receta? ¿Tú crees que el que inventó la piña colada, el que inventó el mojito, estaba pensando, no lo voy a compartir, déjame registrarlo porque me haga... ¿Tú crees que sabían ellos que esos cócteles se iban a volver clásicos? Uno no sabe cuándo carajo los cócteles se van a volver clásicos, esa es la realidad. Capaz que tú mañana inventaste un juguito de limón, sal y lanzaste un moco y la cosa se volvió súper clásico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ok? Te van a robar tu receta.
Y sí, capaz sí. Y genial, genial, genial que te roben tu receta. Tercera pregunta que me han hecho. Hogland, yo hice un cóctel, pero no sé si ese cóctel ya es un cóctel clásico. Ojo, no me voy a meter con esta pregunta que me han hecho. ¿Te lo has preguntado? Si ese cóctel tú lo creaste y ya es un cóctel clásico, ok. Es una posibilidad que si utilice jugo de limón, azúcar, menta y ron, ya exista. ¿No? Es una posibilidad, bro. El limón hay en todos lados, azúcar hay en todos lados, menta, en casi todos los países hay menta, y ron también, papi, estaba hablando del roncito. Obviamente. Ahora, si tú utilizaste lulo de Colombia, por ahí es más jodido que tú estés en, no sé, en Londres y haya lulo. Es más difícil. Entonces, puede ser que un cóctel que tú hayas creado sí sea un clásico, pero no te mortifiques por eso. Crea cócteles como loco y ya se verá. ¿Sí? Ahora, ¿quieres un consejo para proteger tus cócteles? Públicalo. Públicalo en Facebook, públicalo. Fecha tal, pum, publiqué mi cóctel. Capaz que si se hace ultra famoso, entonces tú dices, mira, ahí yo publiqué el cóctel. ¿Ok? Estamos activos. Perdón, gente, hoy estoy muy contento y hoy estoy muy contento porque no hay una fucking razón para... Uno tiene que estar contento y ya. ¿Sí o no? Vamos. Ya los leo. Denme un segundo, ya los leo. Vamos con el punto número 5 porque tengo que hacer cócteles. Miren que hoy les traje 3 cócteles riquísimos para irles volando la cabeza y no hagamos siempre lo mismo, ¿no? Punto número 5, mi recomendación personal. ¿Ok? Acerca de las fórmulas de cócteles, de las familias del cóctel, de los cócteles clásicos. Aquí tengo mi recomendación personal. Primero que nada, empieza a practicar con las familias, pero ve desde atrás, o sea, ve desde hace muchos años para acá, ¿ok? Ve de los cócteles que se inventaron en el 1700 hasta ahora. No comience por un mojito. Me explico, arranca por los viejos. ¿Por qué te digo eso? Porque los mojitos los hace todo el mundo, los prepara todo el mundo. En cambio, si tú comienzas con la familia de los Grogs, si comienzas con la familia de los Eggnogs, si comienzas con la familia de los Slim, si comienzas con la familia de los Pussets, de los Juleps, te aseguro que casi nadie sabe eso. Es más, yo estoy diciéndole aquí esto, dígame quién carajo lo sabe. Seguramente lo sabe mi amigo Raúl Guzmán, que por ahí lo vi. Le mando un saludo. ¿Quién más? Es muy difícil que sepas eso. Entonces, mi recomendación es arranca desde el 1700 para acá y ve los cócteles que se inventaron en 1700, en 1800, en el 1900, en el 2000. La mayoría de los que más conocemos se inventaron en el 1900. De 1900 hasta hoy. Arranca por décadas o sí. Y eso te va a ir permitiendo tú ir aprendiendo de la historia de la coctelería y al mismo tiempo de atrás para adelante. Mi recomendación. Recomendación número 2. Rompe la rutina y prueba algo nuevo siempre. Sé que es burde jodido. A mí me cuesta más que ustedes porque ya casi los probé la mayoría o casi todo. Pero, coño, ¿qué estás tomando este fin de semana? Birra. Coño, ¿qué estás tomando este fin? Yo les pregunto a mis aprendices, ¿qué estás tomando? Un cubita, un fernet. ¿De verdad, bro? ¿En serio? Prueba algo nuevo, prueba un cóctel nuevo, agarra la guía que te voy a dejar descargable, ve la guía y di, coño, yo nunca he probado un Ramos Gin Fix. Ve, y tú vas ahí, ve y compra la crema de leche más barata que tengas, cómprate tu sodi y hazte un Ramos Gin Fix para que lo pruebes. Entonces, mi recomendación número 2, no seas aburrido. Yo amo el ron, pero yo mismo a veces tengo que romper la rutina y decir, chejo, bájale un cambio, prueba algo nuevo. Por ejemplo, no sé, cócteles como el Sazerac, que no sé si lo conocen, tienen que conocerlo, es un cóctel súper importante. Entonces, esa es ya no me pongo tan intenso, rompe la rutina. Recomendación número 3, busca trabajar en un bar y si no quieres trabajar y tu trabajo si estás aprendiendo por hobby, pues busca un bar donde promuevan los clásicos. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que si ese bar promueve los clásicos, tú tengas la chance de aprender como bartender o como cliente. Busca un bar, no un bar de moda, no. Busca un bar donde tú sepas, coño, aquí promueven los clásicos.
Si estás viendo este video y estás en Argentina, pregúntame, Chejo, ¿cuáles son los bares que promueven los clásicos? Yo con gusto te los recomiendo. Y si tú estás en otro país, como México, como Chile, como Colombia, y me estás viendo, deja tu recomendación aquí en los comentarios para que toda la comunidad aprendamos. Tipo, che, yo les recomiendo este bar que promueve los clásicos, porque ahí es donde tú vas y aprendes, porque la gente que va a ese bar va porque seguramente le gusta hablar de los cócteles clásicos y la historia, ¿sí? Bien. Recomendación número 4, crea sin miedo. Crea sin miedo, que no te dé miedo ponerle un tomate a un cóctel. Le mando un saludo a mi amigo Javier. Que no te dé miedo ponerle cebolla a un cóctel, ponerle cúrcuma a un cóctel, ponerle una especie, una raíz. Crea, ¿no? O sea, que no te dé miedo crear y que no te dé miedo si te van a robar el cóctel, si no, si te... Usted cree cóctel, créelo y lánzalo para la calle. Esa es mi recomendación. Número 4, el punto número 5. Esa fue la clase de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado. No me voy todavía. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. En la descripción les dejo las guías. Vamos a hacer coctelitos ahora. Deme un canchinqui, que hago coctelitos. Deme un cachito. Pum. Ya que estoy cerrando aquí. Vamos a hacer una cosa. Vayan dejándome las preguntas que tengan, las dudas, vayan dejándomelas mientras que yo voy preparando el cóctel número 1 y cuando ya esté listo el cóctel número 1 me detengo y le respondo todas sus dudas. ¿Están listos? ¿Están listos? Let's go. Muy bien, ¿qué cóctel les voy a hacer hoy? Ya lo tengo por acá. Bien, el primer cóctel que les voy a hacer es un gin fix. Les voy a hacer un gin fix. Acá lo tengo seleccionado, una encuesta que hice. ¿Ok? Vayan dejándome las preguntas que yo les voy a dar. O sea, voy a dar una chance para responderlas, pero primero quiero elaborar el cóctel. Vamos a hacer un gin fix. Perfecto. Para hacer un gin fix necesitamos un vasito largo. ¿Sí? A ese vasito le vamos a colocar hielo. ¿Ok? A ese vasito le vamos a colocar un Jeliski. En un segundo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo un gin fix? Porque quiero salir de lo de siempre. No quiero venir y hacerles un gin fix. Si alguien sabe cómo es el cóctel gin fix, deje ahí en los comentarios ya mismo para saber que lo sabes. Déjame la receta del gin fix ya mismo. Déjamela si te la sabes. Necesitamos para hacer el gin fix una coctelera. ¿Ok? Gin fix, una coctelera. Necesitamos gin. ¿Ok? Así que vamos a necesitar. ¿Cuánto de gin? Entre 45 y 60 mililitros necesitamos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está activo? Necesitamos 30 mililitros de jugo de limón. Jugo de limón amarillo o verde. Yo te recomiendo el amarillo fresco, recién exprimido. Miren, esto es un limoncito fresquito recién exprimido. Perfecto. 30 mililitros. Y necesitamos 10 mililitros de almíbar simple. Yo le voy a poner 30. Recuerda, si no has visto mi video de almíbar, te lo dejo en la descripción para que lo vayas a ver. Ya yo expliqué cómo se hace el almíbar, pero yo le voy a poner un poquito más. No me gusta que sea tampoco tan cítrico, ¿sí? Yo le puse más o menos unos 25, ¿ok? Pero acá viene lo más importante, ¿no? Lo más importante es lo siguiente. Fíjense, voy a bajar acá un poquito más para que puedan verlo. Voy a hacer algo acá, que es este cóctel luego se completa con soda, que es aproximadamente unos 120 ml de soda, acá en este vasito largo que tengo preparado. Pero tú opcionalmente al gin fix, que a mí me gusta mucho, a raíz del Ramos Gin Fix pasó esto, tú le puedes colocar clara de huevo. Pero la yema la voy a utilizar para otro cóctel que vamos a hacer, ¿ok? Eso es lo que, bueno, ¿quién quiere huevo? ¿Quién quiere huevo? Lo que voy a hacer es voy a separar. Escúcheme, ya, todavía no me hagan memes, dejen la joda. Voy a separar, ¿ok? Lo voy a separar porque voy a usar la yema por un lado y voy a hacer por otro lado la clara, ¿ok? La clara la voy a utilizar acá para que no sé cómo me va a salir esto. Bien. Entonces, ustedes rompen así, pom, pom, pom. Pasan para acá. Y lo pasan para el otro. ¿Ves? Ahí está la clara.
hacen este movimiento. Ok, ahí está la clara y acá tengo la yema. Ok, tengo la clara y tengo la yema. ¡Dímelo! Ok, una vez que ya ustedes tienen separado ahí por un lado la yema y por otro lado la clara, esta es la que yo voy a utilizar. Esta la voy a dejar apartada porque la vamos a utilizar para otra cosa. Ok, denme un segundito. Ok, recapitulamos, por favor, todos los que pusieron huevos, todos los que han puesto huevo en este live, les agradezco que me dejen la receta, por favor, dejen la receta que acabo de explicar para que quien esté llegando a este video nuevo se ubique, ¿ok? O sea, no es que están desubicados, pero puede ser. Bueno, esto lo vamos a batir súper vigorosamente, pero primero lo voy a batir solo, ¿ok? Primero lo voy a batir solo porque quiero tratar de reventar esa clara y después le voy a poner los leo. Perfecto. Ok. Ahora le voy a poner hielo y lo voy a seguir batiendo, ¿ok? Listo. ¡Bravo! Hay que darle, hay que darle. Vamos, los leo, los leo, los leo. Voy batiendo y los voy leyendo, ¿eh? ¿No es activo o no? Yo creo que es suficiente, díganme ustedes. Para mí ya estaba, ¿eh? Para mí estaba. ¿Sí? Ahora esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, denme un segundo, vamos a colar acá, ¿ok? Vamos. Lo vamos a colar acá. Vamos a sacar este exceso de agua y lo vamos a colar aquí entonces, ¿ok? Fíjense, me amo el color. Fíjense que lo que va a quedar arriba es la espuma. Miren. Lo que queda ahí es la espuma. ¿Lo ven? Amo fuertemente. Amo. Y luego, ya te dije, aproximadamente 120 ml de soda. Este cóctel no es por nada, es una bomba. Yo lo amo fuertemente. Ojo que la clara de huevo es opcional, ¿eh? Dímelo. Dime que no te está tentando. Dime, si no te está tentando, no te creo. Sé que te está recontra tentando. De esto, ¿qué estamos haciendo? Aprovecho de mandar un saludazo a mi suegro René que manda estos limones. Miren la belleza de estos limones. Miren cómo compiten los limones caseros de huerta personal con el limón ese que te venden por ahí con, no sé, con baigón, con no sé qué carajo. Pero agarramos, imprimimos, ¡pum! Con mucha delicadeza. Enrollamos. Señores, señoritas, me complace presentarles el Gin Fix del Mentón. Salud. Salud, mi gente, salud. Voy a probarlo con ustedes. Atrévanse. Fíjense que no tiene nada del otro mundo. Clarita de huevo, sodita, pum, pum, pum. ¡Oh! Se tiene que quedar así. Clara de huevo en la boca. ¡Dímelo! Vamos para el segundo cóctel. Vamos, carajo. Está riquísimo, se lo recomiendo. Quien lo haga esta noche en su casa, quien tenga huevo en su casa, quien tenga huevo hoy en su casa y lo haga, que etiquete mi Instagram porque es una bomba. Lo voy a compartir aquí a mi gente. Acá les dejo un Gin Fix. Vamos a entrarle al segundo. ¿Están listos? No los leo en los comentarios. Cuando ustedes me digan si están listos, les go, yo sigo. ¿Están listos? A ver, los leo. Los leo. Cuando yo vea en los comentarios, pruébalo, me dice qué tal. Cuando yo lea en los comentarios, si ustedes me digan si están listos, les go, yo sigo. A ver cuántos les go. Perfecto. Muy bien. A ver. Bueno, ahora me parece que sí están listos. Bueno, yo voy a usar esta misma coctelera. Les recomiendo que la laven. Yo estoy aquí en vivo, así que yo la voy a usar porque sí, porque si me entorjolan y se me recantracanta. Si ustedes están en un bar, tienen que lavarla, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿cuánto les go?
¿Cuánto Let's Go? Muy bien, muy bien, muy bien. Nico Negrete, te tienes que unir hace un rato. Miren, miren qué lindo se ve el emoji de Let's Go. A todos, mi army, los amo, no joda. Bueno, vamos. Vamos ahora. ¿Qué cóctel raro vamos a hacer hoy? No es raro, es un clásico, pero no es tan común como un mojito, ¿no? Ahora vamos a hacer un Porto Flip. Porto Flip es lo que vamos a hacer. Es un clásico, ¿ok? Y lo vamos a hacer el día de hoy. Lleva brandy, que me traje este brandycito de la escuela. Lleva 15 mililitros de brandy. Yo le voy a poner unos 20. 15 mililitros de brandy. A ver, un poquito más. Ahí va. 15 mililitros de brandy, ¿ok? Lleva entre 40 mililitros y entre 40 y 60 mililitros de vino Oporto. Yo voy a utilizar vino tinto común porque seguramente o no dificulto que ustedes tengan vino Oporto. Si alguien tiene vino Oporto, dejen en los comentarios y díganme, Chejo, te recomiendo este vino Oporto. Yo no tengo, así que voy a usar un vino común. Entonces sería un Porto Flip o un flip de vino reversionado por mí. Pero ustedes saben que estoy inspirándome en el Porto Flip. Debería de tener un Oporto, pero bueno. Yo lo que les digo es esto, no se limiten ustedes porque no tienen X ingredientes, ¿me explico? Eso es lo que yo les trato de sembrar a ustedes, no se limiten por eso. Si no tienes un vino Porto, usa el vino que tú tengas y déjate de tarea cuando vayas a un bar, probar el Porto Flip para que veas cuál es la diferencia. ¿Ok? Bueno. Esto lo voy a poner a enfriar, como lo hice. Ok, eso lo voy a enfriar ahí. Pum. Ok. Y vamos a meterle el Porto Flip. ¿Cómo la están pasando, mi gente? Los leo, ¿la están pasando bien? Estoy activísimo, se dan cuenta, ¿no? Estoy muy feliz. Gente, sean felices, coño. No se amarguen por estupidez. La vida es una sola, hay que vivirla. ¿Ok? Bueno, vamos. Ahora, esto acá viene la parte más importante, ¿ok? Viene la parte más importante que le puse el vino, que el original es Oporto. ¿Qué más le puse? Le puse el brandy. Ahora vendría la yema. ¿Vieron que había separado una yema de huevo? ¿Sí? La parte amarilla, eso es lo que le vamos a poner. ¿Sí? Y ustedes estarán diciendo, ¡guácala, Hogla! Bueno, así se salieron los cócteles clásicos. Pero ustedes tienen que probar. Si ustedes no prueban, ¿cómo van a aprender? ¿Ok? Esto es lo único que lleva. Yo le voy a poner una pizquita de azúcar porque a mí no me gustan las cosas tan secas. Entonces, no lo lleva, yo se lo voy a poner porque es mi reversión, ¿ok? Voy a poner un poquitito de azúcar, ¿ok? Un poquitito porque me parece que si no quedaría muy seco. Vamos a hacer entonces una reversión del Porto Flip. ¿Están activos? ¿Lo habían probado? Sean honestos conmigo. Déjenme en los comentarios si alguien ya probó el Porto Flip. Déjenme en los comentarios. ¡Oh! 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 Esta es la mejor parte de la coctelería, Matías. ¡Oh! Me da miedo. Ustedes cuando batan con clara de huevo o algo así que emulsione, tengan cuidado, porque es muy fácil de que se abra, ¿eh? Muy fácil de que se abra. Bueno, ahí está. Para mí está de contra está. Bueno, vamos a servir ahora y fíjense qué belleza. Fíjense el color, fíjense el coloruchi que tiene esto. Miren el coloruchi. Se van a sorprender del intenso color que tiene. ¿Ok? Vamos a sacar aquí un poquito y vamos a terminarlo con espuma. ¿Ok? Acá me pasé de la medida porque le puse más de la cantidad, pero bueno. Fíjense qué belleza el Porto. Y luego arriba tú le puedes poner canela o nuez moscada y una bomba que a mí se me olvidó, así que bueno. Mi gente, salud, no lo puedo ni levantar, así que me voy a acercar y lo voy a probar. No. Pruébenlo. Recomendación de Mentor Hogland, pruébenlo esta noche. Pruébenlo. ¿Tienes vino en tu casa? ¿Tienes yema de huevo? ¿Tienes brandy? Pruébalo. Es más, si me pasa la nuez moscada, le pongo un poquito de nuez moscada, que es una bomba, miren.
Miren el colorcito, se separa la espuma, ¿lo ven ahí? Es épico. Ingredientes sencillos que tiene, además. ¿Se dan cuenta? ¿Tiene huevo en tu casa? Los que tengan huevo, dejen huevo. Los que tengan huevo, dejen huevo en los comentarios. Los que tengan vino, dejen vino en los comentarios. Y los que tengan branding, dejen branding en los comentarios. O sea, para que sepamos aquí que no hay excusa de que no tienen todo. Bueno, lo voy a dejar por acá. Pónganle ustedes nuecita moscada o canela y lo prueban. ¿Sí? Vamos al tercer cóctel. Y este tercer cóctel voy a hacer un juego con ustedes, ¿ok? A ver si están listos. Voy a hacer un juego con ustedes con este tercer cóctel. ¿Están listos o no? ¿Están listos? Voy a hacer un juego ahora mismo. Voy a hacer un juego, ¿ok? Para ver si están ready o no están ready, ¿ok? Voy a hacer un juegazo. Tablita de cortar. A ver si se ve ahí. Perfecto. Tablita de cortar. No les voy a decir, ¿están listos? Ok. No les voy a decir qué fórmula es. Y el que me adivine, no sé qué le voy a regalar porque no lo pensé, le regalo una mentoría conmigo, una videollamada. Una videollamada conmigo para asesorarlos en lo que sea que tengan duda de la coctelería. Eso le voy a regalar, lo que sea. No es que hola, te amo. No, tengo pareja. También te amo, pero no podemos nada más. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están listos para el juego? El que me adivine qué carajo es esto, el que me adivine, le regalo una mentoría conmigo. Ya está. Qué fácil es, ¿no? Porque es un juego que coño regalo una mentoría. Ya está listo. Bueno, ¿dónde está? Necesito un vaso largo. O no, este vaso está bien. Vamos a hacerlo en vasito corto. Ya está. Vasito corto o vaso largo. Quien adivine cuál es la fórmula. No quiero el nombre, la fórmula. ¿Ok? Necesitamos un limoncito por un lado. ¿Ok? Voy a sacar un sexto. Voy a sacar, ¿ok? Un sexto. Ahí va. Un sexto de limón. Vamos a ponerle otro más. Sexto de limón. No sexto de limón. Sexto de limón necesitamos. Esto es en vivo, ojo, estoy cometiendo errores de muchas cosas de bromatología, así que espero me caigan huevazos. Necesito naranja, necesito granadina o almíbar de granada. Vamos a ver quién me adivina cuál es esta fórmula. Vamos a ver quién me adivina cuál es esta fórmula. Muy bien. Luego tenemos jugo de naranja, estos son de Citric porque es buenísimo. Igual yo tengo otra naranja por ahí para exprimirla, pero bueno, no importa. Vamos a usar el Citric. Citric. Esto lo voy a fundir. Es decir, tiene cítricos, tiene frutas, ¿ok? Tiene azúcar. Usted tiene que estar jugando conmigo ahora mismo, ¿eh? Usted tiene que ir pensando, ¿qué carajo está haciendo Hoglan? Esto será ¿qué fórmula es? ¿Qué familia es esta? Vayan pensando, ¿eh? Vayan pensando, ojo. Quien me la adivine es el prendido en candela. Un poquitito de limón exprimido. Pum. ¿Estamos activos? Ok, lo más importante viene ahora. Triple sec. ¿Ok? Triple sec, 30 mililitros de triple sec. Vamos. 30 mililitros de triple sec. Y gin. Gin, ¿será gin? Sí, gin. Ok, vamos a ver quién me adivina qué es esto. Gin, 45 mililitros de gin. Vamos a ver quién me adivina qué era esto. A esto le vamos a poner, esto lo vamos a integrar. Y le vamos a poner hielito picado. Hielito picado. Picando hielito. ¿Están activos? Bueno, ahí va. Hielito picado.
poquito picado, pum. Y una decoración, una rodajita de, ya, vamos un poquito porque está muy lleno. Uy, uy. Esto que está acá es una familia, ¿eh? Tiene frutas, cítricos, frutas cítricas, tiene azúcar, frutas cítricas, azúcar, triple sec, que es licor de naranja, y gin. Directo con una rodajita de naranja de decoración. Los leo. Los leo, a ver quién lo adivina. A ver, ya sé que se la puso jodida, pero listo. La única pista que les puedo dar es que se pueden utilizar o se deberían de utilizar frutas de estación. Esa es la única cosa que les voy a dar. La única pista es que se pueden utilizar frutas de estación. Esa es la única pista. ¿Sí? Es decir, deberías usar frutas de estación. A ver, los leo. Gimlet no es, Julep tampoco es porque tendría que llevar menta. Lo estoy leyendo. Collins no es porque tendría que llevar soda. Smash tampoco es porque si es Smash tendría que llevar menta. Me están diciendo nombre de trago, no me tienen que decir nombre de cócteles. Me tienen que decir nombre de familia. Tiene un sabor así como a frutita y como ese sabor de triple sec es épico, ¿eh? Ustedes le ponen todas las frutas de estación que tengan, pueden ponerle berry, pueden ponerle kiwi, frutas de estación de su país. La maceran con un poquito de azúcar, juguito de limón, naranja, juguito de limón, naranja, triple sec y gin. Pons va por ahí, pero no, Nico. Va por ahí, pero no. Les prometo que lo voy a responder. Si este video llega a los 500 likes, lo dejo en comentarios fijados. ¿Se los voy a responder hoy? No. ¿Por qué? Porque quiero que estudien. Quiero que vayan a la descripción de este video, busquen la fórmula y van a decir, chejo, era este. Es más, el primero que me lo deje en comentario, cuando yo publique este video, el primero que me lo deje en un comentario y me diga, Holland, esta era la familia que estabas utilizando. Porque es una familia muy conocida, ¿eh? Esto es una familia súper conocida. Primero que me deje ese comentario, yo personalmente le voy a regalar mentoría. Fix tampoco es. Los tramposos decían toda la familia, ¿viste? Iba por todo. No puede ser, y no han llegado. Estuviste cerca, Roxana, pero no, estuviste ultra cerca, ¿eh? Voy a aprovechar. Jetro, saludazo, gracias por tu lindo comentario en Instagram. Voy a aprovechar para decirles en Instagram, si aún no me sigues en Instagram, @mentorhogland, sígueme porque yo estoy subiendo todos los días religiosamente, así como vengo todos los domingos a darles clase, porque los quiero y punto, porque me encanta dar clase. Todos los días publico historias, cuestionarios, donde les hago preguntas como esta. Entonces, vos estás en Instagram, me seguís y te aparece un cuestionario. ¿Cuál es la familia que lleva jugo de limón y almíbar y bebida alcohólica? Sour. ¿Cuál es la familia que lleva limón, almíbar, soda? Collins. ¿Cuál es la familia que lleva menta, limón, almíbar y destilado? Smash. Todos los días estoy poniendo cuestionarios en Instagram, así que si no me sigues en Instagram, ve a seguirme porque todos los días estoy practicando con ustedes, porque yo también, créanme que a veces yo tengo que googlear, tipo, che, ¿qué familia era esta? O busco mis libros o las guías. Esta era la familia Slim. Y la subo, porque así yo también estudio, porque yo no estoy trabajando en bar ahora, entonces me cuelgo, ¿sí? Bueno, mi gente, esa fue la clase de hoy. Espero que la hayan pasado bien. Quiero leer si alguno tiene una duda y este servidor parte porque me voy a ir a tomar esto que está épico. ¿Qué dudas tienen, mi gente? ¿Qué dudas? Este es el momento. No lo voy a decir. Dicen que no lo voy a decir. No voy a decirlo porque además nadie lo dijo en los comentarios. Se lo voy a decir cuando lleguemos a 500 likes o pregúntenme en Instagram. Chico, no me dejes con eso. Voy a dar chance que este video esté posteado y voy a leer los comentarios. Si nadie me la adivina, porque quiero darle la oportunidad que alguien se gane el premio. Si alguien no me la adivina, yo después le digo. Gente,
Me voy, pero antes de eso, déjenme qué dudas tienen. ¿Qué dudas tienen de la clase que vimos hoy? ¿Qué dudas tienen? No, no es Sauer, no es Coops, tampoco. ¿No hay dudas? Ya sé que explico bien, gente, pero... Coño, consejo, descárguense la guía. ¿Y cuántos cócteles? Hoy hice 3 familias acá, con los mismos ingredientes, ¿eh? Con 6 ingredientes. Con 6 ingredientes hice 3 familias, hice, no, no sean tramposo, hice Fix, hice, ¿cuál fue la otra? Flip, Fix, Flip y, bueno, no le voy a decir. Bueno, mi gente, quien quiera educar el viernes, quien le gustaría dar clases así como yo y quiera aprender, el viernes comienza un curso para ser instructor. ¿Quién quiere ser instructor de coctelería? Quien quiera ser instructor de coctelería, voy a dictar un curso, comienza el viernes, me quedan 2 vacantes todavía, así que escríbame en Instagram, Chejo, me interesa ese curso para ser el instructor de coctelería. No, dejen su trampa, yo no lo voy a decir, me voy. Bueno, mi gente, si no hay más duda, este servidor se retira. Gracias a todos, gracias a todo mi Army por bancarme, gracias por todos los comentarios. Los amo, me despido. Chao, me voy a ir a poner en pedo. Chao, familia, los quiero mucho. Beso enorme a mi Army. Los que no sean parte del Army, únanse, busquen el botón unirse que hay beneficios exclusivos. Los quiero mucho. Chao, chao. Me voy a despedir como siempre. Miren cómo me voy a despedir. Miren esto, miren esto. Miren esto. ¡Vamos! Nos vemos el domingo, mi gente. Chao, 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 chao.